cuadrado sobre 4 más, perdón, sobre 9 más z igual a 1, y arriba del rectángulo menos 1, 1, menos 2, 2. ¿De acuerdo? Terminan hasta la mano. ¿De acuerdo?
Compañeros, una pregunta. ¿Quién está con uno menos en el grupo de LAPE? Que se ha retirado y está con uno menos. Nosotros, ingeniero. Listo. Incluyanle, por favor, compañero Julio Barros. ¿De acuerdo? Ya, Para que haga con ustedes el trabajo y el APE. ¿De acuerdo? ya, ingeniero. No, no, ingeniero, el Listo. APE ya le hice con el grupo, pero el trabajo nomás, el trabajo de la próxima semana. ¿Ya? Listo, entonces el trabajo que haga con los compañeros. ¿De acuerdo? Ya, Listo. ingeniero, gracias. Listo.
Bien. ¿Cuánto le salió, señor Armijos? No sé si estará bien, pero me salió 6.14. 6.14. Ajá. En fracción. 166/27. Listo. Eso es entonces. Bien, les explico, ¿de acuerdo? A ver, tenemos nosotros, nos dice un sólido que yace debajo de un paraboloide. Ya está diciendo justamente que es un paraboloide esto de aquí. Entonces, simplemente lo que nosotros tenemos es algo así. Tenemos esto. Miren, 2, 3. Entonces tenemos 2, 3, 2, 3. ¿Sí? Entonces, tendríamos nosotros esto. ¿Sí? Y tendríamos entonces algo así. Esto por acá, por acá, por acá, por acá. Pero esta es la mitad del paraboloide. ¿Qué necesitamos? Entonces, bueno, nos dice, es un paraboloide completo. Por lo tanto, tenemos esto de aquí, tenemos esto de acá, esto y esto. ¿Dónde tenemos el dominio? Toda esta parte es nuestro dominio. Listo. Entonces, ¿de dónde a dónde se mueve en X? En X se está moviendo desde acá, que es -1, hasta 1. Es decir, nosotros tenemos una parábola, ¿no es cierto?, en la cual tendríamos nosotros, a ver, no, se movería desde 2 menos 2. Pero nos dice en el rectángulo, mire. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? El problema es el siguiente. Como nos dice en el rectángulo, voy a ponerlo con otro color, y tendríamos este de aquí. ¿De acuerdo? En este de aquí, este es 1, este es -1, por lo tanto, este le corta al paraboloide. ¿Sí? Esto hacia arriba está cortado. ¿Sí? Está cortado hacia arriba y también está cortado hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Simplemente lo que nos da, ¿no es cierto?, es la integral de -1 a 1, la integral de -2 a 2, ¿no es cierto?, de simplemente despejen esto, z es igual a 1 menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9. Entonces tienen ustedes 1 menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9. Esto es dy de x. Ahora, miren lo que nosotros tenemos. Si se dan cuenta que esto es simétrico a esto y a esto y a esto, por lo tanto, de 0 a 1, ¿no es cierto?, multiplicamos por 2. ¿Sí? Y también, de 0 a 2, multiplicamos por otros 2 y nos queda 4. Es decir, tenemos 1 menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9. De y de x. ¿Sí ven? ¿De acuerdo? Ahora bien, integrando esto, ¿no es cierto?, tendríamos nosotros la 4, la integral de 0 a 1, y menos x al cuadrado, y sobre 4 menos y al cubo sobre 27, ¿no es cierto?, 9 por 5, 9 por 3, 27, 0 a 2 de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 4, la integral de 0 a 1, para irlo evaluando, 2 menos, a ver, aquí sería 2, quedaría x al cuadrado sobre 2 y menos 8 sobre 27 de x. Es decir, integrando esto de aquí, tendríamos 4, 2x, menos x al cubo sobre 6, ¿no es cierto?, menos 8x sobre 27 entre 0 y 1. Si nosotros hacemos esto de aquí, esta operación, 2 menos 1/6 menos 8 sobre 27. Tenemos 27 por 2, 54. Tendríamos, a ver, sería
54. 83 por 4, el 4 que tenemos aquí, 27, nos haría 2 por 83, 166 sobre 27. ¿De acuerdo? Esa es la solución. ¿Sí? Listo, entonces, ese es el primer ejercicio. Listo, veamos entonces bueno, copien los que les falta copiar. Ingeniero, una consulta. Díganme. ¿Por qué le había puesto de 0 a 1? Porque es simétrico. Si se da cuenta, todo podemos nosotros hacerlo tranquilamente. Aquí, si hacemos de 0 a 1, esta partecita que tenemos aquí, básicamente es igual a esta de acá, igual a esta de acá, igual a esta de acá. Entonces, si hacemos de 0 a 1, esto de aquí es igual a esto de acá. ¿Sí? Ahora, en el otro caso, nos dice, ¿no es cierto?, que va desde menos 2 a 2. Entonces, aquí no tenemos, no es un plano, no es 4 cuadrantes, sino tenemos 8 octantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Tenemos, digamos, una parte hacia arriba, que es igual al otro lado, hacia arriba, pero también tenemos lo de abajo. Por eso es por 4. ¿Sí ven? ¿De acuerdo? Listo. Siguiente. Encuentra el volumen encerrado por el paraboloide z igual a 2 más x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado y los planos z igual a 1, x igual a 1, x igual a menos 1, y igual a 0 y y igual a 4.
¿Cómo les fue? ¿Lograron? ¿Le ven? ¿No le ven? ¿Le hago? ¿Qué hacemos? Listo, vamos a ver. Bien. Siempre es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿Sí? Tenemos nosotros las gráficas, por supuesto, y nos dice, bueno, z igual a 1. Entonces, bueno, ponemos nosotros z, por ejemplo, igual a 1. Digamos que lo tenemos un poco más abajo, pongamos. Z igual a 1. ¿Sí? Este z igual a 1. Digamos que está hacia atrás también, porque veo que nos dice un x igual a menos 1, entonces pongámoslo hacia atrás también. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nosotros z igual a 1. Tenemos también un x igual a 1. Entonces, el x igual a 1 lo tenemos por aquí y digamos que hace esto. ¿Sí? X igual a 1 va hacia arriba y sigue yendo más arriba, más arriba, más arriba. ¿De acuerdo? Esto es el x igual a 1. El x igual a menos 1. Tenemos nosotros más o menos, digámoslo, por aquí. ¿Sí? Entonces, claro, hacemos nosotros hacia arriba, y tenemos este plano. ¿Sí? El x igual a 1. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos nosotros el y igual a 0, que el y igual a 0 básicamente es esto. ¿No es cierto? Este es el y igual a 0. Y tenemos un y igual a 4, que y igual a 4 es básicamente esto. Listo. Entonces, ¿qué nos interesa realmente? Nos ha interesado la altura realmente que nosotros teníamos por acá. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que sucede? De aquí en adelante, tenemos justo acá arriba, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, acá arriba, tenemos esto de aquí. Viene así, miren cómo le corta. El paraboloide, ¿cómo está? Está desplazado 2 unidades en X. Perdón, 2 unidades en Y. Es decir, estamos más o menos por aquí. Entonces, el corte que nosotros tenemos es algo así. ¿Sí? Y por lo tanto, el paraboloide realmente está haciendo esto. ¿Sí? Es decir, llega hasta arriba y también se está cortando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La parte baja, que es el z igual a 1, y la parte alta, que es el z, igual a 2 más x al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En el plano en sí, ¿qué es lo que tenemos? En el plano en sí, tenemos nosotros la integral, ¿no es cierto?, de menos 1 a 1. Pero miren lo interesante aquí. Que nosotros podemos multiplicar por 2, porque es simétrico, si se dan cuenta, de menos 1 a 1. Entonces puedo poner de 0 a 1. ¿La integral de dónde? De 0 a 4 en y. Este ya no es simétrico, 0 a 4 nada más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían la integral de una función y otra función? ¿Qué es lo que hacían? De A hasta B. Función mayor, función menor. Entonces, la función mayor aquí es 2 más x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado menos la función menor. La función menor es z igual a 1. Entonces, menos 1 y tenemos dy dx. ¿Sí? Entonces, ahora sí, simplemente necesitamos integrar esto de aquí. 0 a 1, 2, y tendríamos la integral de 0 a 4. Miren, esto de aquí
se nos va y tendríamos un 1 más x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Esto de y de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente 2 la integral de 0 a 1 y tendríamos y más xy, ¿no es cierto? Más, aquí hace un cambio de variable. Al hacer cambio de variable queda u al cuadrado. La integral de u al cuadrado nos queda u al cubo sobre 3. Regresamos a la variable 3 y 3, ¿no es cierto? Evaluado entre 0 y 4. Nos falta solamente de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 2, la integral de 0 a 1. Tendríamos 4 más 4x al cuadrado, ¿sí? Menos, aquí sería 4 menos 2, 2, tendríamos 8 sobre 3, menos 0, menos 0, menos 0, menos 2, nos queda menos 2 al cubo, ¿no es cierto? Menos con menos, tendríamos nosotros más, ¿de acuerdo? Entonces sería más 8 tercios de x. Entonces, si integramos, nos va a dar 4x más 4x al cuadrado sobre 2, a ver, no sería x al cubo sobre 3, ¿no es cierto? Más 16 sobre 3, que sería esto de aquí, x. Pero esto está multiplicado por 2 y va de 0 a 1. Por lo tanto, tenemos 2 multiplicado 4 más 4 tercios más 16 tercios. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 16 más 4, 20. Acá, ¿qué tenemos? 12. 12 más 20, 32. Es decir, tenemos 2 por 32 sobre 3. Es decir, 64 tercios. Esta es la solución. ¿De acuerdo? Bien. Listo. Eso en cuanto a este ejercicio. Vamos, continuemos con el siguiente, ¿de acuerdo? El siguiente nos dice, encuentre el valor promedio de la función sobre el rectángulo dado. La función es f de x, y igual a e a la y, raíz de x más e a la y. El rectángulo es de 0 a 4 y de 0 a 2, de 0 a 1, perdón. ¿De acuerdo? Listo. Ya lo hice. Ingeniero, ¿me permite, por favor, un par de minutos?
¿Me decían? ¿Se me permite apagar la cámara un par de minutos, por favor? Ah, ok, listo. Listo, gracias.
Bien, ¿se pudo? Tal vez, sí. A ver, les explico, ¿sí? Miren, ¿qué es lo que se tiene aquí? Cuando hablamos nosotros de un valor promedio, simplemente es la función promedio. ¿Se acuerdan que yo les había dado en clase justamente esta propiedad? En la cual decíamos, para una variable que es 1 sobre la longitud, ¿no es cierto?, del intervalo en el dominio desde A hasta B de f de x, respecto a x, perdón. Ahora, la función promedio, ¿a qué es igual? En el mismo dominio. Entonces, ¿el dominio qué es? Desde A hasta B, desde C hasta D, ¿no es cierto?, de f de x, y, de y de x. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren aquí, es 1 sobre en la parte del dominio, es decir, aquí no va a ser una longitud, esta es una área, entonces sería el área. ¿A qué es igual entonces el área del dominio dado? ¿A cuánto nos da el área del dominio dado? 4. 4. Entonces tiene 1 sobre 4, la integral de 0 a 4, la integral de 0 a 1, y tendrían simplemente e a la y, la raíz de x más e a la y de x. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Simplemente hagan un cambio de variable. U es igual a x más ey. Du es igual a ey de y. Ah, miren, acá está. ¿Sí? Por lo tanto, si quieren hacerlo cambiando los intervalos de integración o simplemente hacen una integral indefinida primero, es decir, u a la 1 medio es igual a 2 tercios u a la 3 medios más c. Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? 1 cuarto, la integral de 0 a 4, ¿no es cierto? Y nos quedaría 2 tercios x más ey a la 3 medios de x. Obviamente esto evaluado entre 0 y 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Miren, este se simplifica con este, nos queda 1 medio. Por 1 tercio nos da 1 sexto, ¿no es cierto? Sería la integral de 0 a 4 y nos quedaría x más e elevado a la 1, ¿no es cierto? A la 3 medios menos x más 1, ¿no es cierto?, a la 3 medios igual. Esto con respecto a x, es decir, tenemos 1 sexto y nos quedaría, a ver, hacemos un cambio de variable igual aquí, ¿no es cierto? ¿Y qué nos va a dar? 2 quintos x más e elevado a la 5 medios menos 2 quintos x más 1 elevado a la 5 medios, ¿sí?, evaluado entre 0 y 4. Es decir, tenemos 1 sexto, podemos sacarlo factor común, el 2 quintos, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 1 sobre 15, ¿no es cierto? ¿Sí? 1 sobre 15, sacando factor común el 2 quintos. Y multiplicando por este nos queda 1 sobre 15. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Sería 4 más e a la 5 medios menos 5 a la 3 medios, ¿no es cierto? Menos e a la 5 medios y más 1, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto de acá simplemente nos queda 1 sobre 15, 4 más e a la 5 medios, menos, miren, 5 al cubo son 125. 5 por 125, 5 por 25, podemos sacar la raíz, ¿no es cierto? Nos queda 5 raíz de 5. 5 a la... Ah, no, sí, es 5 medios, entonces ahí es 25 raíz de 5, ¿sí? 25 raíz de 5, menos e a las 5 medios, ¿sí? Y más 1. Esa sería la solución. Ahora me ayudan, por favor, con
A ver, esto de aquí no es entero, ¿no es cierto? Nos va a dar con decimales. ¿Cuánto nos da con decimales esto? Es que me dieron sus compañeros la hora anterior, creo que era 3 algo, no me acuerdo exactamente. 3 punto algo era. Tres punto 32. 3.32, listo. Gracias. Aproximadamente 3.32, ¿de acuerdo? Y esa es la función promedio o el valor promedio de la función. ¿Sí? Listo. Hagan el siguiente. Determinen el volumen del sólido encerrado por los cilindros parabólicos que tenemos aquí, que es y igual a 1 menos x al cuadrado y el otro es y igual a x al cuadrado menos 1, y los planos x más y más z igual a 2 y 2x más 2y menos z igual, más 10 igual a 0. ¿De acuerdo?
Bien, ¿se pudo? No. ¿Le hacemos? Sí. A ver. Miren, compañeros. Lo ideal, ¿no es cierto?, es graficarlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros algo como esto. ¿Sí? Tenemos en un caso, bueno, x1 menos x al cuadrado, tenemos una parábola, ¿no es cierto?, en la cual nos dice y igual a 1 menos x al cuadrado, por lo tanto, tenemos más o menos así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si hablamos de esto, algo así tenemos. Y en el otro caso, si nosotros hacemos hacia arriba, ¿qué es lo que tendríamos? Más o menos algo así. ¿Sí? Entonces, la primera parte del sólido que nos está dando es esto de aquí. ¿Sí? Como más bien dicho, un cilindro parabólico. Vamos nosotros en el otro sentido, tendríamos entonces que tendríamos por aquí y hace esto. Entonces, en el otro caso también tenemos entonces algo así. Y miren, lo que nos da prácticamente uniendo las dos, nos da esto de aquí. Eso quiere decir entonces que ustedes ya tienen, ¿no es cierto?, el dominio. El dominio en el plano, ¿qué es? Simplemente una parábola aquí, tenemos una parábola acá. Eso quiere decir, ¿dónde existe el corte? ¿Dónde existen los cortes? Básicamente, tenemos nosotros justamente en X. ¿Y dónde se corta? En X menos 1 y en X1. ¿Sí? Entonces ustedes hasta ahora ya tienen menos 1 hasta 1. Ahora, el Y, ¿qué es lo que tenemos? Función que tenemos acá, ¿cuál es? La Y igual a 1 menos X al cuadrado. ¿Y esta de aquí qué es? Y igual a X al cuadrado menos 1. ¿Sí? Menos 1 y 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la integral va desde este, X al cuadrado menos 1, hasta este, que es 1 menos X al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Ahora, las funciones. ¿Qué nos interesa? Ver la función mayor y ver la función menor. ¿No es cierto? En cada uno de los puntos. ¿Cómo lo pueden ver? Fácilmente y no sin tener que graficar, porque esto sí les va a salir un poco más grandecito. Es decir, si hablamos nosotros, por ejemplo, cuando x es 0 y es igual a 0, tenemos que x es igual a 2. Entonces vamos a tener por aquí, por acá y por acá. Eso quiere decir que tenemos nosotros un plano. Si yo lo proyecto al plano, entonces simplemente lo que voy a tener es algo así. Nuestro plano. ¿Sí? Pero ¿cómo podrían verlo? ¿Cuál es el mayor o cuál es el menor? Tomen los dos planos. El uno nos dice z es igual a 2 menos x menos y. El otro, ¿qué nos dice? Z es igual a 2x más 2y más 10. ¿Eso qué quiere decir? Que para un mismo punto, digamos que sea 1, 1, ¿qué pasa con 1, 1? Nos da 0. Acá, 1, 1, 2, 4, 14. Pongan 2, 2, 2, 2, menos 2. Acá, ¿qué es lo que nos da? 2, 4, 4, 8, más 10, 18. Eso quiere decir que este de aquí está por debajo de este de acá. ¿Sí? Y por lo tanto, el cruce que ustedes tienen, obviamente miren que tiene hasta pendiente negativa. Por lo tanto, va a estar en el otro sentido, ¿no es cierto? Entonces, la más alta, el valor, la función mayor, en el intervalo. ¿Por qué yo dije solamente
di esos valores. Di justamente 1, 1, ¿sí? Más o menos tratando de verlo por acá, más o menos, ¿sí? Fue la idea. Entonces, si ustedes se dan cuenta con 0, con valores que estén dentro de aquí, este de aquí siempre es menor a este de acá. Por lo tanto, 2x más 2y más 10, ¿no es cierto? Menos 2 menos x menos y. Esto es de y esto es de x. ¿Sí ven? Y ya está. Este es el planteamiento de lo que nos pedía. Ahora simplemente nos tocaría integrar esto de aquí. ¿Sí? Entonces, tendríamos, por ejemplo, para este caso, ¿sí? Tendríamos, a ver, la integral. Bueno, de una vez hagamos esto. 2 más 1, 3, 2 más 1, 3. Entonces tenemos la integral de menos 1 a 1, la integral de x al cuadrado menos 1, 1 menos x al cuadrado. Tenemos 3x más 3y más 8, ¿no? Esto de y de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? X sería 3 medios x al cuadrado, ¿no es cierto? Le estamos haciendo primero con respecto a y. Entonces tenemos simplemente 3x, ¿no es cierto? Y más 3 sobre 2 y al cuadrado más 8y. Esto va a estar evaluado entre x al cuadrado menos 1 y 1 menos x al cuadrado. Esta es la integral de menos 1 a 1. ¿De acuerdo? Esto con respecto a x. Evaluando esto, ¿qué nos da? La integral de menos 1 a 1 de 3x1 menos x al cuadrado más 3 medios 1 menos x esto al cuadrado más 8, 1 menos x al cuadrado, ¿no es cierto? Tendríamos menos 3x, x al cuadrado menos 1. Este de acá sería menos 3 medios x al cuadrado menos 1, esto al cuadrado, y menos 8 x al cuadrado menos 1. Esto con respecto a x. Ahora miren, este de aquí, con este de acá, ¿qué es lo que sucede? Se anulan, ¿por qué? Saquen factor común menos 1. Y les va a quedar al cuadrado. Les queda x al cuadrado menos 1. Este está positivo, este está negativo. Se anula. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una integral de menos 1. Voy a ponerlo, la integral arriba, ¿sí? De menos 1 a 1 para que se vea. Y tendríamos simplemente, a ver, si hacemos este, que es simplemente por este, y ¿dónde está el otro? Perdón. He ¿No anulado se el que no anulaba era. el otro? Sí, he anulado el que no era. Este de acá, gracias. Entonces, acá, miren, 3, a ver, este de aquí sería, miren, menos con menos más, yo pensé que se anulaba. 6x. 6x, entonces en el otro también es 6, menos 6x al cuadrado, por supuesto. ¿Sí? Como es por x al cubo. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos? Menos el 8 con el x al cuadrado menos 16x al cuadrado, porque se suma con el de acá, y más 16. ¿Sí? Y esto con respecto a x. Es decir, miren, tenemos nosotros 6x al cuadrado, pongamos aquí solamente 3 medios. ¿Sí? No, simplemente 3. ¿Dónde está el borrador? Por aquí. ¿Listo? Tendríamos 3x al cuadrado menos 3 medios, x a la cuarta menos 16 tercios de x al cubo y más 16x, y esto evaluado entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría ahora? Simplemente en primero sería 3 menos 3 medios menos 16 tercios más 16, ahora con el menos con menos más. Aquí
el menos 1 ¿no es cierto? Al cuadrado me queda 1 mismo, por lo tanto les queda menos 3. Acá sucede que tendríamos menos con menos más, nos quedaría 3 medios. Tendríamos acá positivo, pero acá está al cubo, entonces nos queda negativo, 16 tercios, y más 16, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto se nos va con esto, este se nos va con este, y tendríamos 16, 32. 32 menos 32 tercios. Esto nos da 96, 32, nos da 64. 64 sobre 3. Esto es la solución. ¿De acuerdo? Listo. Y eso sería entonces, en este caso. Vamos a analizar el siguiente. No sé si ya copiaron todos. ¿Sí? Listo. Bosqueje la región de integración y cambie el orden de integración. Eso lo hicimos en clase, ¿verdad? Hagan de este de aquí. ¿De acuerdo? Hagan este. Ingeniero, me da permiso un rato. Ingeniero. Y por cierto, ¿cómo están? ¿No les ha hecho nada la vacuna? Pregunto porque algunos los veo medio desanimados, no sé qué. Están con dolor de cabeza, Sí. fiebre. No, profe, después de ver las notas. Fue peor las notas que la vacuna. Ni la vacuna hizo tanto daño como la nota, profe. Fue como la segunda dosis entonces. Fue como si es que nos hubiera dado el COVID. No, pero si algunos están muy bien. Por ahí un 5 sobre 6, un 4, 5. Verán que sobre 6, no vayan a pensar que sobre 12. Ingeniero, ¿y la nota que se subió ya es toda sobre 6? Lo que está ahí es todo sobre 6. Gracias. Ustedes ya sabían más o menos cuánto sacaron, ¿no es cierto?, en opción múltiple. Entonces, bueno, réstenle lo que ya sabían y ya saben cuánto han sacado entre los dos ejercicios.
Bien. Les indico este de aquí. Es importante que tengan en cuenta, ¿no es cierto?, los dominios. Por ejemplo, esta es la región de integración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos nosotros que X está entre 1 y 2. Sabemos que el Y está entre 0 y logaritmo de X. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Mi dominio sería entre 1, voy a ponerlo con otro color, entre 1 y 2. Me dice que la función y igual a 0, y igual a 0 es todo esto, y y igual a logaritmo de x, y logaritmo de x es esto. ¿Sí? Como nos dice x igual a 1, x igual a 2, la región o el dominio general es este. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, formemos un rectángulo que contiene a D. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Esto de aquí, esto es 2, esto es 1. Por lo tanto, el cruce aquí va de 0 hasta ¿dónde? Evaluamos el 2 en logaritmo y nos queda logaritmo de 2. ¿De acuerdo? Listo, ya tenemos entonces. Ahora, primerito, ¿qué es lo que vamos a hacer? La integral externa va a ser ahora con respecto a y. Para hacer entonces la externa, ¿qué es lo que tenemos? Valores, ¿no es cierto?, constantes. Es decir, tenemos y menor o igual a qué. O más bien dicho, 0 menor o igual a y, menor o igual a qué, al logaritmo de 2. Es decir, estamos haciendo primero el barrido de aquí hasta acá. Ahora, nos toca ir desde aquí hacia acá. Pero de aquí es desde 1 hasta la función. Aquí como no está dentro del dominio 0, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Ahora, esta de aquí, ¿qué es? Y igual al logaritmo de x. De aquí que vamos, desde la función hasta 2. Pero ¿qué es lo que tenemos? Con respecto a la variable x. Entonces, el x llega hasta 2, pero inicia desde la función. Es decir, ¿qué me toca? Despejar x. X es igual a e a la y. Por lo tanto, va a estar entre e a la y hasta 2. ¿Sí ven? Entonces, la integral que me ha quedado desde 0 hasta el logaritmo de 2 y desde e elevado a la y hasta 2 de la función f de x, y, de x de y. Y esto sería igual a esto. El mismo resultado. ¿De acuerdo? Listo. Tienen entonces para subir hasta, creo que le puse hasta las 11:10. ¿De acuerdo? Hasta ahí lo dejamos el APE. El día lunes continuamos con la última clase y el miércoles, como habíamos quedado, ¿no es cierto?, la prueba. La prueba, creen ustedes, son del grupo 1. Ustedes pueden pasarse hasta las 9, hasta las 10 de la mañana para hacer la prueba de 8 a 10. ¿Se puede o no se puede? Sí. ¿Se pueden todos? Inge, yo creo que tengo clase de inglés, creo. Yo también tengo clase de inglés, ingeniero. ¿Tienen clases? Sí. No sé si les parece. El miércoles no tengo que tomar nada. No sé si ustedes puedan en la noche. 7 de la noche. ¿Pueden todos a las 7 de la noche el día miércoles? Sí, ingeniero. ¿Sí? Listo. Señor González, ¿puede ayudarme diciéndoles a los del otro grupo también que la prueba entonces iría el miércoles 7 de la noche? Listo, ingeniero. Obviamente en la mañana ya no tendríamos nada, ¿sí? Y estudiarían todo el día para las 7 de la noche la prueba, ¿de acuerdo? Listo, Yo creo que hasta les conviene. sí.
¿Sí? Sí, disculpe, la evaluación es de derivadas parciales, es decir, de la unidad 14 del libro de Stewart, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Es de la unidad 14. No es más, o sea, como verán, digamos que hasta menos de lo que es la unidad de la unidad 2 que vimos nosotros en el sílabo. En la unidad 2 realmente contenía 2 capítulos de Stewart. Este solo contiene uno nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, entonces, que se recuperen los que están medio complicados. Una pregunta. Sí, dígame. Yo soy del grupo 2 y no puedo asistir al APE a las 7. ¿Puedo subir ahora? Claro, sí, ya me di cuenta. Usted ya varias veces ya, pues, ya llega a este. Entonces ya le anoté también en este. Ya, ingeniero. Gracias. Sí, ya está anotado aquí ya. Hace rato ya. Gracias, ingeniero. Listo, no se preocupe. Listo, entonces, que pasen bien, un buen fin de semana. A recuperarse, a descansar un poco y de ahí sí a estudiar. ¿Sí? Gracias, ingeniero, igualmente. Mente, pues, Gracias, ingeniero. Pase bien.